En España existe una serie de televisión basada en las adaptaciones de algunos de los casos del detective Víctor Ros que están ambientadas en el siglo XIX. El personaje fue creado por Jerónimo Tristante. Viendo la serie vi un wallpaper cuyo efecto me inspiró para hacer el tutorial y mostrar un efecto como este que veis en la pantalla. Es un efecto bastante llamativo que emula la textura de periódico sobreimpresa en un rostro, dando un aire retro al wallpaper. Yo he intentado hacer el efecto pero incorporando mi propio estilo. Hola a todos y bienvenidos a otro tutorial de Photoshop. Mi nombre es Ildefonso Segura y os invito a quedaros para ver el desarrollo de este tutorial. Antes de comenzar, he de informaros que vamos a utilizar un plugin que es de descarga gratuita en esta dirección que veis en la pantalla. Google nos ofrece esta serie de plugins que trabajan ciertos aspectos de la imagen y nosotros en concreto vamos a trabajar con el Color Efex Pro. Lo vais a descargar gratuitamente de esta página y lo instalaréis siguiendo instrucciones conforme le deis al ejecutable que se descargue. Una vez instalado, iréis a vuestro Photoshop, lo abriréis y dentro de filtros Nik Collection aparecerán todos los plugins y en concreto el Color Efex Pro 4. Comenzamos a trabajar. Arrastramos nuestra capa fondo que tiene un candado a capa nueva y se nos crea un duplicado. Seleccionaremos herramienta pluma con el objeto de crear un trazado que va a contornear la figura de Víctor Ros. Tenemos que hacer una selección para aislar al personaje del background. Yo he escogido esta técnica de la pluma porque me siento bastante cómodo con ella, pero vosotros podéis seleccionar cualquier otra técnica para aislar al personaje del fondo. Podéis visitar tutoriales en la red o en mi canal existe alguno. Me voy a tomar mi tiempo porque no es el objeto del tutorial. Vamos a ello. Ya me he tomado mi tiempo y como veis tengo mi trazado confeccionado alrededor del perfil de Víctor Ros. A continuación veréis que teniendo seleccionado la herramienta pluma, aquí aparecen unas propiedades y aquí aparece un botón que pone selección. Le damos selección, le decimos OK, sin desvanecimiento y creamos una selección. Aquí la veis, una selección con la línea discontinua. Nos interesa tener esta selección para no perderla, por ello nos vamos a selección y vamos a guardar la selección y se nos creará un canal que vamos a denominar como Víctor Ros, de tal forma que cuando yo le dé a OK me iré a la paleta de canales y veré que tengo ahí un canal llamado Víctor Ros. Si me posiciono sobre él veré que es justamente la selección que voy a realizar. Desde los iconos de aquí abajo añado una máscara de capa y ya tengo a Víctor Ros aislado. ¿Cómo lo veo? Quitándole el ojito a la capa fondo. Ahí lo tenéis. Si veis alguna imperfección, por ejemplo en el sombrero o la barba, podéis trabajar mucho mejor o más lentamente la máscara de capa para conseguir un mejor realismo. Ahí lo veis, yo la he trabajado tomándome mi tiempo. Seleccionamos ahora el contorno de Víctor, como Alt-clic en la máscara para aislar la máscara y Control-clic en justamente la máscara para seleccionar la zona blanca. Ahora con un pincel un poco de salpicaduras, que ya os pasaré los materiales que están en mi web, buscar este tutorial, pintaremos de color negro de tal forma que vamos a crear esa irregularidad en la parte inferior izquierda y derecha de la máscara. Vais trabajándolo lentamente para conseguir un resultado similar al que yo he conseguido, un poquito como este. A continuación, con control D o desde selección de seleccionar, quitamos la selección. Visualizamos la capa fondo, ahí, dándole al ojito, y nos situamos en la capa de arriba, fondo copia. Control J y duplicamos esa capa. Y ahora presionamos Alt, situamos el cursor entre media de estas dos capas y hacemos clic para crear una máscara de recorte de la de arriba sobre la de abajo. Nos vamos a Imagen, Ajustes y desaturamos, o con control mayúsculas U también lo conseguimos. Vamos a crear un efecto de contraste, ¿cómo? A través del modo de fusión. La capa la vamos a poner en modo oscurecer y así resaltaremos mucho más las zonas de sombra. Ahí lo tenemos, el antes y el después. Con control J duplicaremos esta capa desaturada y ahora clic derecho en la máscara de la capa duplicada y eliminaremos la máscara de capa. De nuevo clic derecho en la capa nueva y crearemos una máscara de recorte, que es un método más sencillo para hacerlo. A continuación nos iremos a selección, gama de colores y vamos a seleccionar unos colores. ¿Cuáles? Vamos a seleccionar iluminaciones haciendo clic aquí. Tolerancia 55%, rango 190. OK. Lo que vamos a hacer ahora es invertir la selección, o sea, no seleccionar las iluminaciones, sino el resto. Selección, invertir, selección. Y desde los iconos de aquí abajo añadiremos una máscara de capa. Alt, clic en la máscara y veremos lo que hemos hecho. Si veis, todas las zonas blancas serán las zonas donde actúe lo que hagamos sobre esta capa.
Es decir, la zona afectada son todas aquellas áreas que no son iluminaciones definidas previamente. Vamos a cambiar el modo de fusión a superponer. Como veis, la escala de grises queda mucho más pronunciada en aquellas zonas blancas de la máscara de capa que no coinciden con las iluminaciones que habíamos definido. A continuación vamos a incorporar una textura. Nos vamos a ir a Archivo, vamos a Colocar y vamos a colocar una textura que tenemos preparada aquí. Tiene una dimensión y cambiaremos esa dimensión para cubrir todo el canvas. Le damos clic aquí a la cadenita esta para aumentar anchura y altura en la misma proporción. Ahí cubrimos todo el wallpaper, le damos validar y ahora el modo de fusión lo ponemos en luz suave. Y ahí tenemos ese efecto. Para ver cómo mejor queda, quitamos el ojito a la capa fondo y ahí tenemos ya preparado nuestro wallpaper para hacer más efectos. Desde los iconos de aquí abajo añadimos una capa nueva, imagen, aplicar imagen, con lo cual tenemos todo lo que se ve en una única capa. Para verlo aislamos esta primera capa y veis que no se ha modificado nada. Sobre esta capa vamos a aplicar un filtro que hemos descargado de Google, Nik Collection, Color Efex Pro. Le damos OK, se cargará el interface y aquí tenemos toda una serie de efectos predefinidos que podemos aplicar y luego tabular. Y estas son las formas de ver el antes y el después. Por ejemplo, aquí tenéis una línea vertical que movéis hacia la izquierda y veis el antes a la izquierda y el después a la derecha en función del efecto aplicado. O veis arriba y abajo. Yo lo voy a mantener así. Voy a aplicar un efecto predefinido que se llama Bleach Bypass. Podéis hacer un pause y copiar todas las variables del efecto que yo he definido. Con este efecto conseguimos blanquear zonas de color, creando un efecto retro como el que buscábamos, el de aquí abajo. Le damos aquí a aceptar y nuestro efecto será colocado en una nueva capa, ahí, íntegramente. Duplicamos esta capa arrastrándole a nueva capa. Ya tenemos el duplicado. Y nos vamos a ir a filtro, otro paso alto. Y en este paso alto vamos a darle un radio, por ejemplo, de 3,7 o 4. Ok, esto va a servir para dar más enfoque. Vamos a añadir una máscara de capa, alt, clic en la máscara de capa para que esa máscara de capa sea negra, de tal forma que yo ahora pinte de blanco para descubrir justamente esas zonas donde apliqué el filtro Bypass. Como veis, estoy pintando de blanco en las zonas donde quiero que se aplique justamente ese filtro Bypass. No os asustéis si veis algo raro porque ahora cambiaremos el modo de fusión para ver el resultado que vamos buscando, que no es otro más que el enfoque de estas áreas que estoy pintando. Vamos a ir pintando, por ejemplo, la barba, el pómulo, ciertas áreas que tú puedes querer enfocadas. Cambiamos el modo de fusión una vez lo tengamos a luz suave, creando pues ese efecto de enfoque justamente en aquellas zonas que me interesa. A continuación vamos a incorporar un elemento en la escena que va a ser el título de la serie, Víctor Ros. Colocamos desde Archivo, Colocar y colocamos esta imagen que ya viene predefinida en PNG y encontrado en la red. Y situamos en el hombro de Víctor, ahí más o menos redimensionando. Le damos aquí a validar. Vamos a ir a nuestra textura retro, esta de aquí, y control J para duplicarla. Al duplicado lo llevamos arriba del todo y como ya está en modo de fusión luz suave, nos crea ese efecto. A continuación lo que vamos a hacer es desde aquí abajo añadir una capa de ajuste de mapa de degradado para darle cierto color. Seleccionamos uno de los predefinidos, este de aquí, azul, rojo, amarillo, que me gusta mucho. Le cambiamos el modo de fusión a luz suave y le bajamos la opacidad un poco al gusto, no sé, en torno al 30 o al 40. Yo más o menos lo he dejado así. A continuación me voy a Archivo, vamos a colocar otro objeto y en esta ocasión será una textura que yo ya he preparado donde veis que son recortes de periódicos todos juntos. Vamos a cambiar el modo de fusión de esta capa desde aquí a modo de fusión dividir. Está aquí. Como veis, nuestras letras ahora son blancas, que era el objetivo pretendido. Presionamos Alt, añadimos máscara de capa y esta máscara de capa es negra, de tal forma que ahora seleccionaremos un pincel determinado para pintar de blanco y descubrir unas zonas de esa textura de periódico. Vamos a coger unos pinceles cuadrados, que es lo que me interesa. Una vez tengamos nuestros pinceles ahí situados en nuestra paleta de pinceles, cogeremos por ejemplo uno, vamos a achatar aquí por los polos y veis que el pincel es rectangular. Vamos a cambiar el color frontal a blanco para pintar en la máscara de capa blanco y descubrir zonas de las letras que nos interesan. ¿Veis? Aquí estoy pintando y veis que tenemos ciertas zonas descubiertas, pero vamos a darle a F5 o si ya lo tenéis predefinido aquí el panel de pinceles, vamos a cambiar las variables del pincel, pues un poco separándolo el pincel, dándole cierta dispersión. Si queréis cambiar un pelín, bueno, el ángulo no lo cambiaría, cambiaría ciertas variables como las que yo estoy haciendo aquí.
¿Veis? Así que tranquilamente vais cambiando estas variables para darle cierta irregularidad a los rectángulos que va a trazar este pincel. Vamos a pintar de blanco, hacerlo de una forma rápida y veis que estoy visualizando zonas del texto blanco que me interesan. Ahora desde aquí le cambio el ángulo y le pongo 90 grados para hacer el pincel vertical y juego pues con esta dinámica para crear una aleatoriedad un poquito más creativa sobre las letras de la textura de periódico. Ahí ya me he tomado mi tiempo y veis lo que he dibujado. Esta es la máscara que tengo y este es el resultado sobre el wallpaper. Desde los iconos de aquí abajo añado una capa de ajuste, en esta ocasión de consulta de colores, crea efectos bonitos. Aquí en la sección de abstracto voy a coger uno que ya viene predefinido, que es turquesa sepia. Este me gusta mucho. Ese es el efecto que consigo con esta capa de ajuste. Voy a cambiar el modo de fusión, por ejemplo a color, y le bajaré la opacidad en torno al 50 o al 60%. Y veo que esta capa de ajuste afecta al texto. Yo no quiero. Voy a buscar la capa donde está el texto, que es esta que está aquí. Control presionado, clic para seleccionar justamente el contorno del texto y me situaré en la máscara de capa que he creado arriba y voy a edición, rellenar y relleno de color negro, de tal forma que lo que le estoy diciendo a la máscara de capa es en esa zona negra no me apliques justamente la capa de ajuste. Esta es la máscara de capa y ya tengo otra vez de nuevo el color del texto que quería. Finalmente, desde los iconos de aquí abajo añado una capa de ajuste de color uniforme, este color marrón oscuro que podéis copiar haciendo un pause, le damos aquí a OK y vamos a poner el modo de fusión de la capa en subexposición lineal, dándole esa tonalidad. Me sitúo en la máscara de capa y voy a seleccionar un pincel redondo de bordes difuminados al que le voy a achatar los polos para crear una elipse. Por ejemplo, este de aquí. Achato los polos para crear la elipse y color frontal negro voy a ir pintando de tal forma que voy descubriendo las partes del wallpaper que a mí me interesan. Lo que estoy haciendo es oscurecer la periferia para darle un carácter mucho más o un talante mucho más vintage a nuestro wallpaper. Le vais dando a vuestro gusto, clics y este es el antes y el después. Creo que incluso puedo darle un poquito más de blanco en el centro, pero bueno, esto ya os digo que va al gusto. Estoy convencido que a muchos de vosotros os habrá servido este tutorial para aprender algo nuevo, quizá a otros no tanto, pero bueno, aquí tenéis la forma de construir un wallpaper al estilo Victor Ross que me ha inspirado de la serie de televisión. Espero ver vuestros trabajos en mis redes sociales, compartáis el vídeo, dejéis un comentario y por supuesto vuestro like. Hasta el próximo vídeo, un abrazo.